Empiezo súper Perfecto. emocionada y entonces se me queda la grabación en el aire. Bueno, entonces, como les decía, esta sesión de Plan Crece es lo que nosotros llamamos una sesión de mentoría de prueba. Es una sesión en donde el objetivo es que podamos estar en contacto con ustedes, podamos entregar la información y de esta forma podamos, digamos que contarles también un poco de la mentoría Factura Más que les voy a hablar al final. Entonces, ¿para quién está dirigida esta sesión de mentoría de prueba? Está dirigida principalmente para los médicos o profesionales de la salud y en especial para aquellos que tienen como objetivo aumentar los ingresos de un consultorio de salud. Siempre, digamos que les pregunto si ese es el caso, porque muchos me dicen, no, Clara, definitivamente yo ya estoy en un nivel en donde no quiero generar más ingresos, y ahí siempre les pregunto cómo está el tema del tiempo, porque siempre creo que tenemos que encontrar un balance entre los dos puntos y muchas veces si estamos en un nivel alto de facturación, posiblemente estamos empezando a trabajar una gran cantidad de horas, entonces ahí es posible hacer un ejercicio de reconfiguración de ingresos y este ejercicio, digamos que yo se los ayudo a plantear dentro de la mentoría. Em, yo siempre digamos que he visto durante todos estos años cómo los médicos y profesionales de la salud han empezado a delegar esa responsabilidad de plantear el objetivo de hacia dónde van sus negocios a terceros. Muchos les pregunto qué están haciendo para crecer el nivel de ingresos de su consultorio y muchos me contestan que ya tienen una agencia de marketing digital que lo está haciendo. Pero luego al final del camino también, después de unos meses, me dicen, Clara, no estamos logrando los resultados que estamos esperando. Y yo siempre les digo que es muy importante, antes de delegar esa responsabilidad, que ustedes tengan claro hacia dónde quieren llegar. Entonces, si ustedes no plantean ese crecimiento, ese objetivo de dónde quieren llegar, basado en sus propios objetivos, va a ser muy difícil que puedan transmitir y puedan comunicar eso a sus pacientes. Siempre en esta etapa les reconozco a ustedes que a pesar de que su formación siempre ha estado enfocada en el tema de atención de pacientes y en cómo prestar un mejor servicio, muchos de ustedes han logrado consolidar sus consultorios y consolidar seguramente negocios que han sido muy exitosos. Entonces siempre los invito a que piensen y que se imaginen qué tal si ustedes lograran entender una estrategia comercial, dejaran de ser un consultorio orgánico, como les voy a contar ahorita, y pudieran construir ese paso a paso que les permitiera lograr mejores resultados. Estoy segura y lo he visto en todo este tiempo y sobre todo ahora con las 28 médicos y profesionales de la salud que han participado en este proceso, cómo empezar a estructurar la estrategia comercial y cómo empezar a definir hacia dónde crecer, lograr grandes resultados para ustedes en el consultorio. Entonces voy a llegar hasta acá con los de Instagram. Listo. Voy a dejarlo ahí. Entonces, sí, me gustaría saber un poco de ustedes, quiénes de ustedes ya tienen como objetivo un número en el que saben cuánto deben facturar en su consultorio de salud. Cuéntenme un poco en el chat, porfa. Como les decía ahorita, la idea es que podamos estar interactuando, además que el chat se convierte en una forma de conocerlos un poco más. Siempre me interesa saber cuáles son esas preguntas que tienen y hacia qué puntos, digamos que puedo seguir enfocándome también para generar contenido y poder seguir ayudándoles cada vez más en este proceso. Entonces, cuéntenme cuántos de ustedes ya tienen muy claro cuál es ese objetivo de facturación, cuántos, por ejemplo, hoy es 13 de junio, cuántos casi a la mitad del mes de junio, casi terminando o en la mitad ya, no, ya ninguna mitad, ya terminando este primer semestre, tienen súper claro que van cumpliendo los objetivos o están por debajo o tienen un indicador en términos cuantitativos que les ayude a entender cómo van los resultados de su negocio. ¿Ninguno? Bueno, lo que veo es que hoy no quieren participar mucho. Espero que me estén poniendo cuidado y no simplemente me tengan ahí hablando por los lados. Entonces, bueno, normalmente digamos que lo que yo he visto es que definitivamente los médicos y profesionales de la salud no están acostumbrados a plantear estos indicadores, no tienen claro un objetivo
y por ende pues se les dificulta saber si van cumpliendo los resultados o no. Entonces esto es un primer, digamos que un primer punto en donde siempre les digo que es muy importante que ustedes definan cuál es el valor al que quieren llegar, cuál es el servicio foco con el que lo van a lograr y con base en eso puedan empezar a construir esa estrategia que les va a permitir lograr los resultados. Entonces, ¿para quién es esta sesión de mentoría de prueba? Entonces, como les decía ahorita, uno, pues si eres médico profesional de la salud, o al menos que estés trabajando para uno o para una IPS, porque pues de lo contrario, la información que les voy a entregar acá seguramente no va a hacer sentido y no va a ser útil. Segundo, es si ya tienes un consultorio funcionando y quieres crear estrategias para vender más, o al menos que ya tengas tomada la decisión y tengas claro que vas a empezar a trabajar en un consultorio propio, no tiene que ser 100% tuyo, pero que vas a empezar a dedicar un tiempo para atender tus propios pacientes como profesional independiente. Y tercero, si estás dispuesto a dedicar tiempo para construir tu negocio, porque una de las cosas que me queda más claro en todos estos años es que ustedes como cabezas de su propio negocio tienen que estar dispuestos a dedicar tiempo para construir su negocio. Muchas veces me dicen, Clara, eso es un tema que no tiene que ver conmigo, eso es un tema que voy a delegar completamente a la administradora, a una gerente o a alguien que contraté. En ese caso también les recomiendo que esta no es una sesión para ustedes. Y pues obviamente si no cumplen con estas tres características, pues los invitaría a que no permanezcan en esta sesión porque seguramente no va a ser útil para ustedes. Bueno, entonces si ustedes digamos que hacen parte de este grupo que les acabo de mencionar, entonces quiero contarles cuáles son las metas de nuestra reunión de hoy, cuáles son esos tres principales objetivos o ese contenido valioso que les voy a entregar durante la sesión. Lo primero que me gusta siempre contarles es qué es un consultorio Smart y por qué trabajar para construirlo. Lo segundo es esa mentalidad de un médico o profesional de la salud en crecimiento. Y lo tercero es un sistema simple de 4 pasos para lograr incrementar los ingresos de un consultorio de salud. Y con eso espero que mañana ustedes puedan llegar a su consulta y empezar a hacer cambios y empezar a ver resultados de cómo pueden empezar a construir un crecimiento de ingresos en su consultorio de salud. Antes de empezar con el contenido, me gusta contarles yo por qué hablo de esto. Yo por qué termino hablando de que soy mentora de médicos y profesionales de la salud. Y esto es porque hace 10 años unos oftalmólogos en la ciudad de Bogotá me contrataron para administrar y gestionar una sociedad de médicos. Como ven, soy administradora de empresas, tengo una especialización en gerencia de mercadeo, pero llevo 10 años trabajando, como yo llamo, con y para médicos y profesionales del área de la salud. Esto obviamente hace que pues toda mi formación de administración de empresas, unido a esa experiencia de estos 10 años, pues me permita contarles a ustedes cuáles son esos procesos exitosos que yo he vivido en lo largo de todo este camino. Cuando yo empecé a trabajar con esta sociedad que les cuento, yo creía que pues por ser administradora de empresas iba a poder administrar este negocio sin ningún inconveniente y iba a ser un proceso como cualquiera de mis otros trabajos. Pero al empezar me di cuenta que ni mi carrera ni mi experiencia habían sido garantía pues para iniciar un proceso de aprendizaje rápidamente. Entonces, en ese momento me empiezo a dar cuenta que definitivamente pues hay una oportunidad latente en el mercado y empiezo a construir de forma paralela mi propio negocio en donde me enfoco en ayudarles a los médicos y profesionales de la salud a gestionar sus negocios, a administrar sus negocios. Empiezo a construir un tema de outsourcing administrativo y contable, luego me empiezan a pedir que administre directamente otros negocios, pero pues mi tiempo ya estaba bastante limitado, entonces empiezo a trabajar lo que en su momento llamábamos los in-house, que eran personas que eran contratadas por mí, entrenadas directamente por mi equipo y por mí, llegué a tener 12 personas, digamos que al servicio de médicos y profesionales de la salud en Bogotá. Teníamos también en algún momento un esquema en Medellín con una socia que tenía. Y finalmente, como que me fui enfocando en gerenciar esos negocios y me empecé a involucrar cada vez más en asesorar a los médicos en ese proceso de estrategia y de cómo crecer
y cómo lograr mejores resultados. Y al final me empecé a dar cuenta que lo que más valoraban de mí era precisamente ese acompañamiento. Entonces, en los últimos años y en especial en los últimos meses, lo que he hecho es dedicarme a recoger toda esa experiencia de esos 10 años y a construir con base en eso diferentes procesos de mentoría. Desde hace muchos años hago procesos de consultoría personalizada, pero en los últimos meses he dado la vuelta a esos procesos de mentoría en donde lo que hago es acompañar a médicos y profesionales del área de la salud en el desarrollo y en el crecimiento de sus negocios. Entonces, esto es un poco, digamos que toda esa experiencia, igual que ustedes, además de gestionar los negocios, pues he tenido que gestionar mi propio negocio. He sido parte pues de un proceso de emprendimiento propio y he vivido muy de cerca todo el proceso también de mis clientes. Entonces, básicamente, esto que les cuento está basado no en libros, no en literatura, sino más allá pues de mi formación y de lo que pueden ver como administradores y como especialistas del mercado en mi caso. Digamos que un montón de temas que vienen generados de esta experiencia de todo este tiempo. Entonces, ya para entrar como en el tema, quiero saber cuáles son esos obstáculos que ustedes creen que tienen, que son sus principales limitantes para vender más. Y aquí pues les dejo del 1 al 6 algunos y si lo van leyendo y me van ayudando a escribir en el chat de Zoom, cuáles son esos principales obstáculos que ustedes tienen para vender. Van poniendo ahí los numeritos de lo que creen ustedes que les afecta directamente mientras vamos hablando de cada uno. Entonces, el número 1 es que crees que los médicos o profesionales de la salud no venden, y eso es lo que yo llamo el síndrome de la bata blanca, y espero que hayan tenido la oportunidad de ver la sesión de la semana antepasada, en donde les hablo mucho del síndrome de la bata blanca, incluso también dentro de mi contenido, porque definitivamente es una de las primeras cosas que ustedes deben superar, porque si no lo superan, como les decía hace 2 semanas, van a empezar a perder dinero. Lo segundo es que no sabes nada de temas comerciales, como les decía ahorita, definitivamente ustedes están formados para atender pacientes, pero no muchos se han formado en temas comerciales. Entonces, obviamente, eso les limita a ustedes construir un proceso que involucre estos temas. Lo tercero es que crees que ventas y mercadeo es lo mismo y definitivamente son enfoques completamente diferentes. Uno es generar una estrategia de cómo, digamos que de cómo posicionar un producto o servicio y el otro habla de cómo hago para lograr las ventas de ese producto o servicio que está creado. Son dos cosas completamente diferentes. Lo cuarto es que no sabes cómo organizar a tu equipo de trabajo para vender. Y ahí digamos que yo le explico porque si tenemos o sufrimos del síndrome de la bata blanca, en donde definitivamente me cuesta pensar que vendo, pues evidentemente no voy a poder lograr enfocar a mi equipo en un proceso como este. El quinto es que no sabes cómo atraer pacientes y eso lo ahondo muchísimo en la sesión de atracción del paciente correcto que tuvimos la semana pasada. Y sexto, una combinación de todas las anteriores. Entonces veo que Piedad me dice que el 6 todas las anteriores, y David habla del 4 no sabes cómo organizar a tu equipo de trabajo. Bueno, súper, muchas gracias a los dos por participar en el proceso. Entonces, lo primero es dejarles claro que un consultorio de salud sin estrategia pues va a crecer orgánicamente a donde sus pacientes quieren llevarlos. Y definitivamente esta no es la mejor forma de crecer, porque esta es una forma de crecer hacia donde el mundo o los pacientes los van a llevar, pero no necesariamente va a responder con lo que ustedes quieren lograr de sus negocios o de sus prácticas profesionales. Y acá lo importante es que ustedes empiecen a hacer conciencia y a pensar que ustedes son los responsables de definir hacia dónde quieren crecer. Y bueno, ahí yo les hablo siempre del journey del médico profesional de la salud, que lo trabajamos mucho en la mentoría y en otras sesiones de mentoría de prueba, pero es muy importante que ustedes sean quienes definan a dónde quieren llegar. Y ahí nace todo este concepto de por qué transformar tu consultorio en un consultorio SMART. Yo siempre defino que hay dos tipos de consultorio. Hay un consultorio orgánico que, como les decía ahorita, es un consultorio que no está planeado, que no está organizado, que no tiene ningún tipo de estrategia.
Es decir, es un consultorio que simplemente el médico profesional de la salud se levanta todos los días, va a atender sus pacientes, si tiene la agenda llena, atiende muchos pacientes, si tiene la agenda mucho más floja, pues simplemente atiende a esos pacientes, pero es un consultorio que no tiene un objetivo claro. El profesional o médico no se ha planteado un objetivo hacia dónde quiere llegar, no tiene claro, pues tiene claro la consulta, los procedimientos y las cirugías, pero no tiene claro cuál es esa oferta, cuál es ese diferencial que le está ofreciendo a sus pacientes. Entonces, básicamente es un consultorio que simplemente va creciendo donde los pacientes lo quieran llevar. Siempre les pongo el ejemplo que si los pacientes cuando ustedes empezaron les parecía que eran muy buenos en Botox, entonces a punto de voz a voz de contarle a otros pacientes, pues les van a empezar a llegar un montón de pacientes que quieren Botox, pero posiblemente ese no es el objetivo principal de ustedes. De pronto ustedes han invertido en un equipo de alta tecnología, el único en la ciudad, o tienen una formación especializada que les hace diferente de su competencia, pero ustedes no lo están enfocando hacia ese lado. Entonces de eso se trata el dejar de ser ese consultorio orgánico en donde no tiene estrategia, no tiene los objetivos y crece básicamente en ese día a día, a pasar a ser ese consultorio SMART, que es un consultorio que está organizado, que está planeado, y ahí ya sí es muy importante empezar a decir, una vez tengo el plan, ¿cómo voy a hacer para crecer? Pero esta es la primera parte, el poder migrar desde consultorio orgánico y dejar de serlo para pasar a un consultorio SMART que está planeado. Y creo que esa es una de las principales razones por qué el tema de marketing digital muchas veces no les funciona. Y es porque muchas veces quien decide el enfoque y hacia dónde moverse, pues básicamente es la agencia y no ustedes directamente. Entonces eso evidentemente empieza a limitar los resultados de este canal de comunicación. Bueno. El segundo tema que les mencionaba entonces es el de mentalidad de un médico profesional de la salud en crecimiento, que es diferente pues a ese médico profesional de la salud que simplemente llega a su consultorio y que definitivamente no tiene un enfoque claro. Entonces, lo primero en ese tema de mentalidad es entender que vender más en un consultorio de salud es ayudar a más pacientes en su recuperación. Y acá hay, digamos que es algo que, digamos que aquí nace todo el concepto del síndrome de la bata blanca, y es cuando yo empiezo a trabajar hace 10 años con los primeros médicos. Me acuerdo que trabajaba con una psicóloga y una psiquiatra, y yo le decía a ellas, ustedes son las que venden. Y ellos me decían, no, Clarita, nosotros no vendemos. Yo les decía, claro, si ustedes son los que llaman al paciente, le cuentan, digamos que el por qué debe hacer este tratamiento, el proceso comercial va a ser mucho más fácil, porque ¿quién mejor que la bata blanca o el médico en este caso en explicarle al paciente por qué este es el mejor programa que esa persona requiere para lograr su recuperación? Entonces, es entender y cambiar esa mentalidad, no es vender por vender. Yo no les estoy diciendo que le ofrezcan a todos los pacientes la misma cirugía, el mismo procedimiento o el mismo producto, evidentemente no. Y yo aquí parto de que es muy importante entender pues que trabajo con médicos y profesionales completamente éticos, en donde están obviamente ofreciéndole a los pacientes lo que realmente necesitan. Pero lo primero en lo que ustedes tienen que cambiar su mentalidad es que ustedes deben enfocarse en las ventas y que en la medida que en este sector venden más, pues van a poder ayudar a más pacientes en su recuperación. Lo segundo del tema de mentalidad es que entender que la responsabilidad de proyectar el consultorio de salud es de ustedes como líderes del negocio. Y no se trata simplemente de delegar la responsabilidad, como les decía ahora, a una agencia, a un administrador o a alguien, sino que son ustedes quienes deben marcar ese a dónde quieren llegar para que luego su equipo pueda cumplir con esos objetivos. Entonces, ¿qué implica esta responsabilidad de proyectar tu consultorio? Lo primero es que tengan que definir hacia dónde quieren llegar. Y esto, como siempre me van a escuchar decir, tiene que estar alineado con los objetivos personales. Y ahí es cuando les hablo de ese journey del médico profesional de la salud, en donde yo siempre he mapeado como diferentes etapas.
y vale la pena que ustedes lo entiendan para que puedan definir hacia dónde quieren llegar. Se van a quedar como profesionales independientes toda la vida, van a hacer procesos de asociación con otros colegas, van a utilizar procesos de optimización de costos para empezar mucho más rápido quienes están empezando, o quieren llegar a un proceso de marca en donde quieren construir una marca que más adelante puedan crecer, subcontratar y posiblemente hasta vender. Entonces a eso me refiero con definir a dónde quieren llegar, y obviamente eso tiene que estar muy alineado a lo que ustedes como profesionales quieren, como personas quieren, porque muchos me dicen, Clara, quiero llegar a marca, pero no quiero invertir sino el tiempo de mis pacientes, no quiero pensar en temas de estrategia ni temas administrativos, como dicen ustedes, que todo lo enmarcan dentro del tema administrativo. Entonces ahí les digo, una cosa no coincide con la otra. Entonces por eso es tan importante que ustedes puedan definir hacia dónde quieren llegar. Lo segundo es que deben invertir tiempo en el crecimiento de su negocio o invertir dinero en contratar a alguien que lo pueda hacer, pero pues darle potestad a esta persona acá para que pueda tomar decisiones. Y esta es la primera recomendación que les doy, que aunque suena obvia, creo que la mayoría no lo hacen, y es dedicar al menos como mínimo 1 o 2 horas a la semana a pensar en sus negocios. Y no solamente es revisar cómo nos fue en platas, que la secretaria les entregue plata y se acabó. Entender que cuántas personas llegaron, no llegaron, cirugías que aceptaron o cirugías que definitivamente se quedaron en el aire y no pudieron concretar. Eso es empezar a invertir tiempo en el crecimiento de sus negocios. Si definitivamente ustedes no tienen ese tiempo, entonces vayan pensando cómo pueden delegar esa responsabilidad en otra persona. Ay, no puede ser, estoy compartiendo la pantalla que no es. Pueden delegar esa responsabilidad en otra persona, porque si no lo hacen de esa manera, definitivamente no van a poder lograr crecer y no van a poder tener los resultados esperados. ¿Listo? Lo tercero es que debes fijar los objetivos de tu consultorio de salud. Si definitivamente tú no tienes esos objetivos claros, pues cualquier resultado va a funcionar. Entonces tienes que definir también desde el punto de vista no solamente cualitativo de cómo quieres enfocar tu negocio, de dónde quieres llegar, sino que también tienes que tener claro a dónde vas a llegar, cuál es ese objetivo, cuál es ese número. Muchos me dicen, Clara, quiero facturar más, y les pregunto cuánto estás facturando hoy y no tienen ni idea. Entonces, definitivamente, pues esos son los primeros indicadores que ustedes tienen que construir, porque eso es lo que les va a ayudar a entender si están logrando el resultado o si definitivamente no. Tienen que saber cuántos ingresos quieren generar para ustedes, como si fuera un salario, cuánto quieren, de ahí queda, pues que les quede a ustedes directamente, y de ahí devolverse en cuántos gastos tienen y empezar a construir todo un esquema que les permita entender que realmente el consultorio o el negocio que tienen pues va a cumplir con los objetivos esperados. ¿Listo? Siempre es muy importante, como les decía, no solamente definir desde el punto de vista cualitativo a dónde quieren llegar como negocio, sino también desde el punto de vista cuantitativo a dónde quieren llegar. Entonces, ¿por qué diseñar el proceso de ventas de tu consultorio de salud? Pues porque definitivamente esto es lo que les va a ayudar a ustedes lograr crecer los resultados y los objetivos. Si no, pues como les decía, van a mantenerse en un consultorio orgánico y definitivamente no van a lograr tener un crecimiento esperado. Créanme, yo he visto, participé en una IPS, en donde inicialmente las socias no dedicaban casi tiempo al negocio, dedicaban apenas como media hora cuando llegué a trabajar con ellas, luego 1, 2, 3, media jornada, y al final, después de 7 años, ya tenían una jornada completa, porque se dieron cuenta que en la medida que ellos podían planear hacia dónde querían llegar, podían hacer seguimiento a pacientes desde el punto de vista comercial, podían pensar en por qué los pacientes que llegaban a consulta primera vez no terminaban tomando el programa completo. Entonces podían empezar a hacer ajustes, diseñar nuevos esquemas y cosas que definitivamente fueron lo que les ayudó a crecer a lo largo de estos años. Entonces, créanme que la diferencia se nota muchísimo y pueden lograr los mejores resultados. Entonces, cuando ya ustedes, digamos que tienen ese proceso claro y definido, ahí es donde van a poder lograr obtener los resultados que quieran lograr.
¿Y qué hay detrás de un proceso de planeación de ingresos o cómo se hace? Pues lo más fácil es seguir un paso a paso que nos permita crecer los resultados de acuerdo a los objetivos. Ojalá un paso a paso que ya haya sido probado, que ya esté previamente diseñado y que para ustedes sea muchísimo más fácil el proceso de implementación. Además de las dificultades que les mencionaba ahorita, una de las mayores dificultades que yo he detectado en cualquier médico profesional de la salud es el tomar las decisiones relacionadas con la gestión de negocios, como les decía ahorita, por falta de tiempo o porque definitivamente tienen desconocimiento frente al tema. Y básicamente esto es lo que yo les he ayudado a hacer a los médicos que han trabajado conmigo de cerca. Estas decisiones hablo, por ejemplo, decisiones de cómo vender más y empezar a diseñar estrategias para lograr mayores niveles de facturación. El segundo, cómo organizar los cargos de sus empleados, porque como les decía ahorita, pues hay que distribuir cargas y hay que enfocar todo en satisfacer las necesidades del paciente para que así podamos lograr tener una mayor facturación. Tenemos que empezar a pensar cómo hacer seguimiento también a esos resultados y a esos objetivos y también tenemos que pensar en cómo estructurar los procesos. Entonces, ahí es cuando hablo de gestión de negocios y esas son las decisiones que ustedes como cabeza de este negocio pues tienen que empezar a tomar. Digamos que en mi caso, pues yo siempre he buscado ayudarles en este proceso, porque como les decía, he vivido el proceso desde el outsourcing, prestando servicios independientes donde eran temas muy puntuales. He entrado a administrar a título personal varios negocios y he entrenado personas también para delegar en los procesos de administración ¿cómo se llama? De los consultorios de salud. Bueno, entonces como les decía, pues básicamente por esto fue que terminé definiéndome como mentora de médicos y profesionales de la salud, porque yo entendí que al final lo que más les ayudaba a ustedes, a sus colegas, era tomar esas decisiones para gestionar sus negocios y les ayudaba a tomar decisiones sobre la gestión de ellos. Luego ya para terminar, que esta sesión siempre voy como a mil. No sé si tengan algunas preguntas hasta acá, si me van siguiendo. Y si no, al final también me pueden hacer algún tipo de preguntas frente al proceso. Entonces, el plan Crece, que es simple para crecer los ingresos de tu consultorio de salud, que es este paso a paso que les voy a contar, y también es la base de la mentoría Factura Más, que nos permite enfocar en los ingresos y finalmente pues lograr los resultados que ustedes quieren lograr. Entonces, lo primer paso para lograr este crecimiento, está dentro de este plan Crece, es definir las acciones de tu consultorio de salud con intencionalidad. Y aquí me refiero absolutamente todo, o sea, todo debe estar pensado para lograr los resultados esperados. Y eso se trata de la intencionalidad. Cada una de las funciones de las personas que tenemos en nuestro equipo, de cómo le hablamos a los pacientes, de cómo recibimos los pacientes, de qué tiempo atendemos los pacientes, cómo nos comunicamos con los pacientes. Y aquí digamos que hago un doble clic sobre el tema de redes sociales que tanto les preocupa a todos, y es que yo veo puros perfiles ONG. Y son esos perfiles que simplemente están generando contenido, pero que definitivamente no tienen una intencionalidad comercial detrás. Bueno, entonces acá la invitación es que todas las acciones que se definen en el consultorio deben ser planeadas y organizadas para lograr los resultados que ustedes quieran lograr. Y aquí también hablo un montón de alinear la estrategia, y es que si yo tengo una estrategia clara de dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, y luego la alineo en cada uno de los puntos que tengo relación con el paciente, pues voy a tener un tema de acciones completamente intencionadas y todo al final del camino me va a ayudar a lograr los objetivos. Porque no se trata simplemente de atender los pacientes y de llegar a atender, solucionar, sino que también tengo que definir a dónde quiero llevar mi negocio, que es todo lo que les he hablado este tiempo del journey del médico profesional de la salud, en donde yo tengo que definir, como les decía, si me quedo con profesional independiente, si paso a un nivel de optimización y disminuyo costos, si paso a un proceso de asociación y me uno con un colega, amigo o demás que pueda estar interesado en trabajar conmigo o llegar a un proceso
de marca, de IPS y de un negocio grande, independiente. Entonces, de eso se trata. Y este es el primer paso para que puedas definir hacia dónde va a llegar tu negocio y así puedas definir cómo vas a crecer. ¿Listo? Con este método, pues obviamente tú puedes acortar el camino. Es algo que, como les decía ahorita, yo ya lo he hecho antes y cada vez me doy cuenta que tiene muchísima más aplicabilidad en diferentes especialidades o en diferentes profesiones y como les decía en un live que tuve ayer muy corto, ya se empiezan a ver los resultados de los 28 personas que han participado en los diferentes grupos de la mentoría Factura Más. Bueno. Y el segundo punto es definir tu paciente real, es decir, clasificar esos pacientes y entender lo que tu paciente necesita. Una de las participantes decía, ay, ya muchas personas me han hablado del tema, yo ya hice un ejercicio con mi empresa de marketing digital y cuando empezamos a hacer el ejercicio detallado, digamos que con el enfoque que yo le doy, obviamente basado en experiencia, no es lo mismo hacer un ejercicio de paciente real cuando alguien no ha trabajado de lleno en el sector a cuando has vivido la problemática de los pacientes. Y definitivamente el concepto les cambia. Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi paciente, qué es lo que mi paciente necesita, qué es lo que yo ofrezco y hago clic con las dos cosas, pues finalmente voy a lograr satisfacer mejor las necesidades de mi paciente, lograr mejor recuperación y yo voy a tener mejores resultados en mi negocio. Cuando ya yo tengo claro el tema del paciente ideal, pues yo voy a poder empezar a hablar de lo que yo llamo el RUC, que lo hablamos en la sesión pasada de atracción de pacientes. En este caso les voy a hablar, digamos que un tema como muy rápido del proceso del RUC, pero digamos que acá es parte como del éxito incluso de sus redes sociales que tanto les preocupa y vuelvo y lo menciono porque es que de verdad que cada vez más me escriben y me escriben preguntándome, Clara, esto es un proceso, tú enseñas redes sociales. No, yo no enseño redes sociales para médicos, ni gestiono redes sociales para médicos. Claro que estoy a esto de sacar una mentoría porque me lo han preguntado tanto, lo he vivido con la mía propia, que estoy con ganas de diseñar un proceso para esto. Pero definitivamente entonces esta etapa del paciente real o el paciente ideal es muy importante para poder lograr diseñar una atención correcta y centrada en el paciente, que al final ese es el objetivo también de ustedes. Cuando manejamos IPS y entendemos que todos los procesos están centrados en el paciente y en la satisfacción del paciente, pues tenemos que hacer este ejercicio. En los procesos de habilitación, que es todo el tema de normatividad que tenemos que cumplir en Colombia, le dicen a uno que, digamos que diseñe todos los procesos en torno al paciente, pero muchas veces se nos olvida definir cuál es ese paciente real al que estamos atendiendo. Entonces, esto es un tema que, digamos que se puede convertir como en el hilo conductor de incluso de toda la gestión de negocio más grande como una IPS cuando queremos llegar al nivel de marca. Y tercero, como les decía, entonces una vez tenemos definido el paciente real, pues tenemos que definir cuál es esa fuente de atracción de pacientes, tenemos que mapear a cada una y diseñar una estrategia para lograr obtener los resultados correctos. Y este tema es lo que yo llamo el RUC, que cada vez tiene más validez. Cada vez más médicos me dicen, Clara, yo no lo había visto de esa forma. Muchos nos enfocamos solamente en los usuarios, en cómo hacer redes sociales, en cómo hacer pauta en Google, pero se nos olvida que también hay otras opciones. No estoy diciendo que sea malo hacer redes sociales, está muy bien hacer redes sociales cuando mi especialidad, digamos que está enfocada directamente en hablarle al paciente. Y bueno, eso es un tema que trabajo mucho dentro de las sesiones de mentoring y acompañamiento. En estos días teníamos un proceso con un cirujano y entendiendo el RUC pudo entender y priorizar incluso sus inversiones de cómo las iba a gestionar para lograr atraer más usuarios a su consultorio. Entonces, bueno, esta no es la sesión de hoy, pero siempre menciono rápidamente el RUC. El RUC son las diferentes fuentes en las que yo pueda atraer pacientes a mi consultorio. Uno son los remisores, que son los otros médicos que pueden atender
digamos que procesos o detectar las enfermedades o antes o después de mi proceso, los clientes que son aquellas empresas que me ayudan a comunicar y a entregar o hacer convenios para que me lleguen más usuarios y finalmente están los usuarios a los que les puedo plantear llegar directamente. Bueno, si me quedo acá explicándoles, se nos va el tiempo y llevamos casi 50 minutos de esta sesión. Para esta sesión, digamos que hay un tema del RUC, hablo toda una sesión de mentoría de prueba también sobre este proceso. Y el cuarto punto del plan Crece es ya, una vez hecho este proceso, pues debes definir cuál es el método de crecimiento de ventas y elegir cómo vas a lograr incrementar tus ingresos. Y aquí es cuando les digo que normalmente creemos que la única opción de lograr mayores ingresos y lograr mayor facturación es simplemente atender más pacientes en largas jornadas, en mayores jornadas, pero definitivamente hay diferentes caminos y en esta simplemente se los voy a mencionar rápidamente. Entonces, definir el método de ventas, digamos que hay diferentes formas y esto lo explico al detalle en la mentoría y les ayuda a construir, digamos que estos procesos de cerca. Uno es atender más pacientes. Dos es poderles vender más a los mismos pacientes. El tercero es, obviamente, poder diseñar nuevos servicios o incorporar productos que sean complementarios a la consulta. El cuarto está aumentar el nivel de precios si el mercado y la competencia obviamente me lo permiten. Y lo quinto es enfocarnos en servicios o productos que tengan mucha mayor rentabilidad para nosotros y que necesiten menos tiempo dedicado. Entonces, si ven, el empezar a pensar en cómo lograr más ingresos no es simplemente atender a más pacientes o trabajar jornadas muchísimo más largas, sino que hay otros caminos que también exploramos siempre durante la mentoría. Entonces, hasta acá llega lo que yo denomino el plan Crece, que son estos 4 puntos que terminan siendo, como les decía al principio, las bases para la mentoría Factura Más, que les voy a contar de qué se trata. Entonces, esta mentoría es una mentoría de acción rápida, es una mentoría de 30 días en donde yo les ayudo a poner en marcha, a planear, crear y poner en marcha su estrategia comercial dentro del consultorio, que al final es lo que les va a permitir incrementar el nivel de ingresos de su consultorio. ¿Cómo lo logramos? Entonces, uno, pues vamos a tener un método, un paso a paso, como les decía ahorita, que está diseñado, planeado, organizado y que ya ha tenido resultados. Toda la orientación y mentoría, digamos que van a tener directamente conmigo, con base pues, en mi experiencia. Un proceso de feedback permanente donde pueden estar interactuando y haciendo preguntas. Y al final la combinación de todo esto es lo que va a lograr los resultados satisfactorios del proceso. Esto lo hacemos durante la mentoría utilizamos la plataforma de Classroom, que es la plataforma que tiene Gmail dedicada para estos procesos y esto nos facilita un montón el acceso a la información y que yo pueda conocer la información que ustedes han venido construyendo de forma muchísimo más fácil. ¿Qué incluye esta mentoría? La mentoría, digamos que tiene ayer lo decía, no son etapas, sino varios componentes. Un primer componente es lo que yo llamo el curso base. Ese curso base tiene 3 sesiones de contenido. Son las 3 sesiones que les va a entregar a ustedes todo el método completo de Factura Más, con una explicación y un paso a paso muy claro de lo que deben ir desarrollando en el transcurso de la mentoría. La idea, pues como ven, son 3 sesiones y vamos a tener 30 días, 4 semanas. Entonces van a tener siempre una sesión a la semana y la última semana es una semana comodín para que puedan lograr implementar lo que les quede faltando durante el proceso. Adicional a eso, yo he diseñado una sesión de lanzamiento donde básicamente lo que hacemos es darles la bienvenida al proceso, explicar un poco nuevamente al detalle la metodología y conocer un poco de cada uno de los participantes. Esta primera sesión de lanzamiento del grupo 3, que es este G3 que me van a oír mencionar todo el tiempo, tiene inicio el jueves 6.
Quienes ingresen esta semana a la mentoría van a poder acceder a una inmersión adicional que ya les voy a contar en vivo y además ya este fin de semana debe quedar liberado la primera sesión del curso base para que puedan empezar a consumir la información con tiempo y puedan empezar a hacer implementaciones y puedan así aprovechar al máximo las sesiones de mentoring y acompañamiento. Entonces, esta es la primera etapa, que son las sesiones grabadas de lo que llamamos el curso base. El segundo componente de la mentoría de Factura Más son las mentorías grupales o las sesiones de mentoring y acompañamiento, que a mi modo de ver pues son las más valiosas, porque en la primera pues van a tener la teoría, pero en estas sesiones lo que hacemos es que son unas sesiones con micrófono y cámara abierta, en donde yo reviso el avance de cada uno de ustedes y así les ayudo y les voy aportando sobre cada uno del proceso. Esta primera sesión empieza el sábado 8 de julio, son sesiones que empiezan a las 9 de la mañana hora Colombia y terminan básicamente cuando hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas de todo el grupo. Adicionalmente, siempre les doy unos bonos adicionales para esta sesión del grupo 3. Vamos a tener 4 bonos. En las sesiones, en las ediciones anteriores tenía solamente 3, no, siempre hemos tenido estas 3, en la pasada fue que vimos uno adicional, vamos a ver si en este al final complementamos con algo. Entonces el primer bono es que siempre les entrego 3 plantillas de desarrollo del método Factura Más, una por cada sesión de trabajo para que podamos desarrollar en la sesión de mentoring y acompañamiento. El bono 2 es una inmersión de marca de médicos y profesionales de la salud. Ya está grabada, lista y disponible. Es una de las sesiones que ha sido súper bien recibida y todos todo el tiempo me la están pidiendo. Normalmente la libero después de la semana 2. En el grupo pasado debí liberarla antes porque todos, digamos que estaban súper interesados y emocionados con el tema de marca, por lo que les digo de tanto tema de redes sociales, entonces es una inversión que ha gustado mucho. El bono 3 es una inversión de uso de WhatsApp como herramienta para facturar más. Esta sesión va a estar grabada, pero quienes ingresen esta semana, como les dije, la van a poder tener en vivo la próxima semana, que vamos a hacer pues como la primera versión de esta inversión y la idea es poder aprender a usar WhatsApp como una herramienta que les permita lograr generar mayores ingresos. Y el bono 4, que es el que está diseñado especialmente para el grupo de 3, para el grupo de ustedes, es una inmersión del embudo de ventas en el consultorio de salud, que es un tema que también empiezan a preguntar mucho, qué es esto de los embudos de venta, cómo funciona y cómo lo puedo utilizar dentro del consultorio para lograr generar mayores ingresos. Entonces, estos son, digamos que los 3 componentes de la mentoría. Aquí les voy dejando un poco unos comentarios de las personas que han estado conmigo en las sesiones pasadas para que pues ustedes puedan revisarlo también dentro de la sección de historias dentro de mi perfil de Instagram. Encuentran, digamos, creo que se llama como lo que se dice de mí y hay una parte también para la mentoría Factura Más donde pueden revisar también información que les he compartido de comentarios de quienes han estado conmigo, de lo que dicen después de cada sesión, de lo que dicen después de las sesiones de mentoring, porque eso también es importante, que ustedes puedan ver que esto es algo que no sale en serio de un libro, que yo no salía a leerme un libro y montar un proceso como esto, sino que realmente es un proceso que ya está, digamos que soportado en la experiencia. Entonces, ¿cómo funciona esta mentoría de Factura Más? Lo primero, pues tener súper claro que tenemos como fecha máxima de inscripción el 4 de julio. Como les decía, quienes ingresen esta semana van a tener esa sesión de inmersión de WhatsApp en vivo. Tenemos, digamos que hay 2 tipos de ingreso a la mentoría. Hay una mentoría VIP, que incluye lo mismo que les acabo de contar, más una sesión de 1 a 1 conmigo de 1 hora. Yo la llamo una sesión para enrutar el negocio, porque muchas veces me dicen, Clara, sí, tengo esto, pero
pero ¿por dónde empiezo? Quiero aclarar esto, mira esta particularidad de mi negocio, ¿cómo lo ves? Entonces tenemos una hora para trabajar un tema específico de lo que se ha trabajado durante la mentoría. Esta, digamos que es la entrada que en el grupo pasado fue la primera que se vendió, porque solamente entrego 5 cupos. Como ven, es una mentoría de solamente 15 cupos, porque quiero mantener un nivel de cercanía con cada uno de los integrantes y quiero poder participar dentro de el desarrollo de sus planteamientos de negocio. Esta mentoría VIP tiene un valor de $190 y tenemos 5 cupos disponibles. Y está la mentoría Factura Más, que es lo que les acabo de hablar de el curso base, las 4 sesiones de mentoring y acompañamiento y los 4 bonos de los que les hablé. De estas son 10 cupos y tiene un valor de $150. Este es el último grupo con este precio porque digamos que hasta aquí llega esta fase inicial de estas mentorías y la idea es luego entrar en un proceso pues como de reorganización, de volver a grabar las sesiones, de incorporar a las sesiones como todas las dudas y las preguntas que me han hecho los diferentes grupos. Entonces hasta acá se acaba el gran grupo de pioneros que he llamado pues como de esta forma, porque son estos primeras 3 grupos tres grupos como iniciales del proceso para luego llegar a al valor, digamos que completo de $297, que es el valor que va a tener el siguiente grupo. Si escanean este código QR o ahorita apenas terminemos, les voy a ir dejando por acá la página en donde pueden encontrar toda la información. También normalmente después de estas sesiones yo me quedo un tiempo contestándoles mensajes de WhatsApp. Ya les pongo un mensaje dentro de los grupos y pues pueden identificarme ahí perfectamente, pueden hablarme al directo y hacerme las preguntas que requieran sobre este proceso. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por participar. Espero que con esta información puedan empezar a hacer ajustes dentro de su consultorio y puedan empezar ese proceso de crecimiento de ingresos. Cuéntenme si alguno tiene alguna duda. Yo sé que en esta sesión hablo a mil, no he podido ni respirar, pero esta sesión es una sesión que tiene mucho contenido. Créanme que es contenido de muchísimo valor. Ahí vi que ya me empezaron a escribir. Ya apenas termine de hablar, ya te empiezo a contestar. No vi tu nombre. Pero ya les empiezo a contestar sobre las dudas que tengan. Listo. Entonces, un abrazo para todos. Si no hay más preguntas, yo igual les envío la sesión grabada si quieren volver a ver algo o pueden escribirme directamente. ¿Listo? Un abrazo para todos y que tengan entonces una feliz noche.